Bueno, vamos a comenzar. Yo soy Maru Rusica, codependiente en continua recuperación, viviendo y compartiendo la solución. Mi fecha de seguridad emocional es el 27 de octubre del 2012. Bienvenidos a esta charla sobre los sentimientos que hemos titulado Sentir los sentimientos, manual de uso. Qué honor y qué alegría ver tantas caras amigas. Esta charla forma parte de una serie en la que hablaremos de la recuperación de la codependencia. En estos espacios yo quiero compartir lo que he aprendido con la libertad de nombrar autores, literatura, herramientas, cosas que no es apropiado mencionar en los programas anónimos, justamente porque son anónimos, pero que para mí han sido materiales muy importantes que me han servido en mi viaje de recuperación y que quiero compartir con ustedes. Em, por cierto que los invito a seguirme en Instagram, @marurusica. Allí publicamos las fechas de las charlas que vienen y yo estoy abierta a que me sugieran temas, comparto también algunas cosas que voy descubriendo. También los quiero invitar a visitar mi sitio web marurusica.com, en donde está mi blog, Manual de Vida. Allí tengo materiales de los que les he hablado para trabajar los pasos, definiciones, traducciones de literatura que no está en español y, en fin, 5 años de trabajo enfocándome en la sobriedad emocional desde el punto de vista de la codependencia. En mi sitio web, marusica.com, también está la columna Si yo fuera tú. Allí contesto preguntas específicas que me mandan los lectores. Y si ustedes tienen alguna consulta, los invito a que la envíen a el email gratitud@marurusica.com. Toda esta información la encuentran en la descripción de este video abajo. Pues un montón de información. Bueno, también les quiero anunciar que estamos trabajando para hacer más amigable el canal de YouTube, en el que hablo de mi experiencia trabajando los pasos para recuperarme de la codependencia. Es una serie que está inconclusa y que se llama 12 pasos en 12 semanas. Y estamos trabajando para que sea más accesible y para que se puedan ver los gráficos y todas estas cosas. Bueno, ahora ya vamos a comenzar. ¿Por qué hablar de los sentimientos? Los sentimientos son una parte sustancial de nuestra humanidad. Muchos, debido a infancias difíciles o experiencias traumáticas tempranas o pasadas, les agarramos miedo a los sentimientos, especialmente a los sentimientos que a la gente le gusta llamar sentimientos negativos, pero que yo prefiero, y hablaré de eso un poco más adelante, prefiero la denominación sentimientos difíciles. Finalmente, los sentimientos son una parte maravillosa, difícil, importante, profunda de nuestra humanidad. Todos los tenemos y hay quien los tiene congelados, hay quien los tiene hipersensibles, hay quien los tiene confusos. En general, si estamos en un programa de 12 pasos, si estamos recuperándonos de algo, y como dice una amiga mía, todos nos estamos recuperando de algo, los sentimientos tienen una parte importante. Y la alfabetización, el conocimiento, el tener nombres para denominar esas experiencias que llamamos sentimientos, es parte de lo que nos hace dejar de temerlos, hacerlos amigos. Uno no puede hacer amistad con algo que desconoce, ¿verdad? Uno tiene primero que conocerlo. Entonces, bueno, cuando tenemos ese conocimiento de esa experiencia que llamamos sentimientos o emociones, y en esta charla yo los voy a considerar como sinónimos. Hay psicólogos y autores que diferencian las emociones como la reacción inmediata que no está asociada a un pensamiento, y los sentimientos como las emociones que están asociadas a un pensamiento. Como ya hablaré un poquito más adelante en la charla, prácticamente todo lo que experimentamos en materia de emociones y sentimientos tiene una percepción y tiene un pensamiento por detrás, aunque a veces no nos damos cuenta de eso, ¿no? Pero ya llegaremos a ese punto. El asunto es la importancia de adquirir esta alfabetización en materia de sentimientos, es que nos permite llegar a conocernos mejor y a conocer esa libertad que muchos de nosotros considerábamos inalcanzable. Yo soy codependiente en recuperación y también soy comedora compulsiva en recuperación. Y muchos de nosotros crecimos en hogares en donde no nos podían dar algo que no tenían, que es una alfabetización sentimental, ¿verdad? Muchos de nuestros padres no consideraban importantes
ciertos sentimientos. En mi caso en particular, eh, mis padres tenían una gran idolatría por el conocimiento, ¿verdad? Y entonces eso nos daba cierta idea de que debíamos ser muy estudiosos y debíamos ser muy buenos estudiantes, buenos profesionales, etcétera, ¿no? Y todo alrededor del conocimiento. En mi hogar yo no crecí con una educación espiritual. Eh, Mis padres o estaban molestos o estaban distanciados de la idea de Dios y en sustitución de eso estaba la idea del conocimiento. El conocimiento nos podía eh, llevar a cualquier cosa, ¿no? El conocimiento era el poder superior, básicamente, de mi casa. Entonces, eso creaba como una especie de, yo no sé si eso fue lo que pasó, pero así fue como yo lo viví. Había como una especie de superioridad. Nosotros éramos mejores personas que otras porque cultivábamos valores que son importantes y yo sí creo que los valores nos hacen mejores personas, pero no nos hacen superiores, ¿no? Lo que nos hacía superiores a nosotros, o la manera como yo lo entendí, es que estudiábamos mucho y tener títulos, tener estudios era muy importante. En ese contexto, algunos sentimientos eran válidos y otros no. Por ejemplo, la rabia era un sentimiento muy válido en mi hogar, para los adultos, no para los niños. Eso era muy claro, los que podían sentir rabia eran los adultos. Y la rabia era muy peligrosa porque traía consecuencias dolorosas, ¿no? Incluso a veces violencia. Los niños no estaban autorizados a sentir rabia. Si tú sentías rabia, tenías que tragarte. Y tenías que ser educado, hablar solamente cuando se te hablara. Yo pertenezco a esa generación que los niños hablaban cuando se les hablaba solamente. Y sentir celos y sentir envidia era un gran no. No, la gente superior no siente eso. Entonces, ¿qué pasa? El sistema familiar puede imponer las reglas o puede tener la dinámica que tenga y los sentimientos hacen lo que le da la gana, porque uno, como ser humano, tiene acceso y obligatoriamente esos sentimientos están dentro de la experiencia. No hay ser humano que no experimente toda la gama de los sentimientos humanos. El asunto es si uno es capaz de reconocerlos, procesarlos y transformarlos en una experiencia de crecimiento o no. Normalmente, en familias razonablemente nutritivas y saludables, los sentimientos se aprenden, uno aprende los nombres de los sentimientos, aprende la regulación de los sentimientos durante la infancia. En la infancia, la naturaleza ha dispuesto que los niños, sabiamente, la naturaleza ha dispuesto que los niños, así como los cachorros, todos los miembros jóvenes del reino animal, tienen gran energía, flexibilidad y en el caso de los humanos, mucho egocentrismo. Los seres humanos somos de la especie que es más indefensa durante la infancia, ¿no? Más dependiente de los adultos durante la infancia. Y durante ese tiempo, entonces somos muy egocéntricos, es decir, que todo es, el mundo gira en la percepción del niño, el mundo gira a su alrededor, flexibles y llenos de energía. Eso es ideal para las tareas que tiene el niño. Esto es de Pia Mellody. Robert Burney, Pia Mellody y Mellody Beatty son como los tres grandes autores de codependencia en la década de los 60, ¿no? Y de los 70. Ella dice que los niños son egocéntricos, flexibles y tienen mucha energía porque sus tareas son muy exigentes. Y esas tareas son aprender quién soy, es decir, desarrollar una identidad, tener límites, es decir, dónde termino yo y dónde comienza la otra persona, y dónde comienza lo demás, dónde termino yo y dónde comienza lo demás. Y regular, o sea, conocer y regular los sentimientos. Si uno se fija, los niños chiquitos no tienen una regulación de sentimientos, o sea, si un niño llora, llora, la pataleta, si se ríe, jajaja. Es decir, en general, la espontaneidad infantil permite que el niño tenga sentimientos exagerados, si se siente egoísta y no quiere prestar sus cosas, si se siente envidioso y quiere lo que tiene el otro, etcétera. Siempre son como experiencias muy intensas, ¿no? Y ahí nos entrecruzamos quienes estamos en recuperación con los niños, porque quienes estamos en recuperación, al dejar de usar, comenzamos a crecer. Y cuando comenzamos a crecer,
tenemos las experiencias que no tuvimos cuando niños, de las que no aprendimos. Entonces, no es anormal ni equivocado que en recuperación tengamos sentimientos inmaduros como los niños chiquitos y que tengamos pataleta con la salvedad que socialmente, si yo siento internamente una pataleta, siento frustración, rabia, enojo, lo que sea, y yo no me puedo tirar al piso a dar a girar en el piso dando patadas, ¿verdad? Porque socialmente es inaceptable. Entonces, en recuperación tenemos que encontrar un vocabulario y una manera de reconocer la verdad de nuestros sentimientos y de manifestarlos de una manera aceptable y adulta, ¿verdad? Coda no tiene una definición de lo que es la codependencia. Parte de encontrar nuestra propia verdad supone que cada quien tiene que definir lo que para sí mismo es codependencia y yo no tengo el derecho a decirle a nadie cómo defina su codependencia, ¿verdad? Yo tengo derecho a definir la mía y a defender y evolucionar esa definición, ¿verdad? Yo sé que por hoy mi definición de codependencia es esta y la voy a compartir con ustedes. Para mí la codependencia es la adicción al control. Es un control que es compulsivo, es decir, la tendencia natural de Maru cuando no está en recuperación y en programa es que si algo está saliendo de una manera que me parece amenazante o, o me disgusta, mi tendencia natural es a tratar de hacer algo respecto a eso, ¿verdad? ¿Y por qué lo considero una adicción? Bueno, porque es compulsivo, porque a veces si yo no estoy en recuperación, yo quisiera no reaccionar así y de todos modos no puedo. O sea, como el alcohólico que dice no voy a beber y bebe. Bueno, Mario dice no voy a controlar y termino controlando. La conexión que yo veo es de mi codependencia con los sentimientos tiene que ver es como un mecanismo de compensación con mi falta de límites saludables. Es decir, cuando yo, por la razón que sea, mi familia me dio un inventario, yo no creo que me haya hecho codependiente, pero bueno, hay personas que consideran que su familia los hicieron codependientes y eso es válido para cada quien, ¿no? Yo creo que yo hubiera sido codependiente incluso con una familia nutritiva, creo que es una manera de ser. Y hoy en día me alegro de saberlo, porque a través de mi codependencia yo he encontrado una vida espiritual y una vida de propósito y de utilidad que yo no hubiera conocido si no soy codependiente de recuperación. Entonces, bueno, en mi caso yo creo que el control compulsivo es una reacción, es un hábito adquirido ante la falta de límites saludables, ante ese amasacotamiento o empelotamiento. En inglés se dice enmeshment. Yo no he encontrado una palabra equivalente en español. Coda lo traduce como enredo, pero enredo no dice lo que dice esa fusión que yo tengo con la experiencia de otras personas cuando no estoy en recuperación, cuando estoy en la enfermedad, cuando estoy en la codependencia, cómo mis sentimientos, mis pensamientos, mis acciones se funden con la realidad de otras personas o incluso con la realidad de otras circunstancias. No tiene que ser necesariamente, yo puedo ser codependiente a una circunstancia como un trabajo, como una creación, etc. Entonces, si yo no tengo límites, entonces el control es lo que compensa, es lo que me da esa ilusión de que las cosas van a salir como yo quiero y de que puedo estar segura. Muchos codependientes, yo creo que no estoy solo en la experiencia, tenemos además una exagerada vergüenza tóxica. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia ya con a ver si la presentación me ayuda. Entonces, ¿qué son los sentimientos? Los sentimientos son una energía que se siente y se manifiesta en el ser, en la persona, como bienestar o malestar. O algo, o sea, en un continuo entre bienestar y malestar. Cuando los sentimientos me causan bienestar, se suelen considerar positivos. En la literatura es muy, muy generalizada esa división. Sentimientos positivos aludiendo a los sentimientos que causan bienestar. Sentimientos negativos aludiendo a los sentimientos que causan malestar. A mí la clasificación positivo-negativo no me sirve, porque si yo califico algo de negativo, yo voy a tratar de evitarlo. Y yo no necesito programa para tratar de evitar mis sentimientos difíciles. Eso yo lo hago naturalmente. Yo necesito programa para vivirlos, para experimentarlos y para crecer con ellos.
Entonces a mí no me sirve llamarlos así, no me sirve llamarlos positivos y negativos. Y yo en cambio propongo que se consideren agradables, difíciles o mezclados. Y muchos de nosotros nos es difícil establecer un sentimiento individualmente, ¿no? Ahora, quizás algo que sea útil para, para comprender los sentimientos sea el modelo de cómo surgen los sentimientos. Los sentimientos, los patrones de recuperación de la codependencia, una de nuestras herramientas en CODA, establecen el primer patrón que en recuperación soy capaz de diferenciar mis sentimientos de mis pensamientos. Yo cuando leí eso la primera vez dije, ¿qué? ¿De qué hablan? O sea, no tenía la menor idea de cómo que puedo diferenciar los pensamientos de los sentimientos. Bueno, a medida que yo he ido haciendo los pasos y he ido trabajando las herramientas, he ido alfabetizándome sentimentalmente y he tenido el gusto de conocerme, pues cuando yo llegué a recuperación yo era una perfecta desconocida para mí. Eso sí, yo me sabía los sentimientos y las reacciones y los pensamientos de todo el mundo, tenía esos superpoderes, pero yo no sabía qué pasaba aquí adentro de mí, aquí adentro de mí. Gradualmente, con el uso de los pasos y las herramientas, yo he podido ir diferenciando mis pensamientos de mis sentimientos. Hay una autora que a mí me gusta mucho, tiene un método que se llama el trabajo, ella se llama Byron Katie, que ella lo ilustra muy bonito, cómo diferenciar los pensamientos de los sentimientos. Ella dice, si uno va al jardín y ve una serpiente, ¿qué siente? Bueno, si uno cree que es una serpiente venenosa y uno tiene esa cultura que las serpientes venenosas son peligrosas, uno siente miedo, ¿verdad? Pero primero vino la percepción, o sea, el miedo no vino solo. El miedo vino como consecuencia a que yo percibía algo y esa percepción está asociada con un pensamiento. Esto es peligroso. Entonces, primero viene la percepción, luego el pensamiento y luego viene el sentimiento, ¿verdad? Que en este caso es un sentimiento de miedo, ¿verdad? De sobrevivencia, muy intenso. Ajá, pero si resulta que pongo más atención y miro con cuidado y no es una serpiente, es una manguera. Entonces, es imposible que yo, una vez que yo me doy cuenta que es una manguera, es imposible que yo siga sintiendo miedo. A menos que yo tenga un trauma con las mangueras porque mi papá me pegaba con las mangueras o algo así, pero en un caso normal, pues que no haya un trauma con una manguera, una vez que yo me doy cuenta, de paso, mi papá es fallecido claro, mi papá nunca me golpeó, él nunca fue violento, para descanso. Pero si una vez que yo ya no veo la serpiente, que lo que veo es una manguera, es imposible seguir sintiendo miedo. Es imposible. Porque el miedo es una consecuencia de lo que pensé, no solamente de lo que percibí. Porque alguien puede percibir una serpiente y si nunca ha visto una serpiente, nunca ha escuchado que una serpiente es venenosa y que puede morder, o alguien que sea absolutamente ignorante del contenido peligroso de una serpiente venenosa, esa persona puede ver la serpiente y no sentir nada. Porque no es solamente la percepción, es el pensamiento. Entonces, en recuperación puedo diferenciar mis pensamientos de mis sentimientos. Generalmente, los sentimientos cuando llegan llegan de una manera tan rápida que normalmente nos es imposible diferenciarlos del pensamiento. Eso requiere un poco de atención y requiere un poco de destreza. Esa destreza yo la he aprendido en los programas de 12 pasos, en mi recuperación específicamente de la codependencia. Usando las herramientas, trabajando los pasos, una de las herramientas que ha sido muy útil para mí ha sido justamente los patrones de recuperación de la codependencia. Yo los uso tanto en mi inventario diario como en el inventario que hacemos en el cuarto paso. Déjenme contar una historia. En una ocasión estaba muy reactiva cuando iba en el carro con mi esposo. Yo soy, como les conté, yo soy venezolana, vivo en Estados Unidos. Cuando yo ando con mi esposo, generalmente es el que maneja. Él es de aquí, mi esposo es estadounidense y él, pues, maneja bien. O sea, él sabe las reglas, las respeta y cuando las viola sabe cómo violarlas. O sea, él a veces maneja un poquito más de la velocidad, pero él nunca le pone en ticket. Él es una persona sensata manejando. Es una persona que no tiene mayores problemas. Bueno, él a veces, como les digo,
si la velocidad son 60 millas por hora, él iba a 65 o 70. Pero él lo hacía, digamos, sin que corriéramos peligro. Bueno, yo empecé a sentirme asustada, empecé a sentirme... Lo que pasó es que empecé a pelear con él, cosa que no es muy frecuente entre nosotros. Yo me llevo bastante bien con él. Pero yo empezaba así como, ¿pero por qué estás corriendo? Empezaba como a sentirme como que necesitaba controlar. ¿Por qué estás, o sea, él iba manejando y yo en vez de estar ocupándome de lo que yo me estaba ocupando, yo me ponía en condiciones de, mira, estás manejando más velocidad de la que es, te está pasando la velocidad. Y me decía, pero, o sea, déjame quieto, déjame, que el que estoy manejando soy yo. Y empezaba yo, que no, que deja eso, que... Bueno, lo cierto es que se pasó como en 2 o 3 oportunidades y yo mantengo un inventario diario. Entonces en el inventario diario estaba saliendo repetidamente 2 o 3 veces que había tenido yo una discusión con mi esposo por la manera como él estaba manejando. Entonces me fui con mi madrina y le expliqué el caso. Esa historia está contada, Jenny, si me pones el vínculo de ingeniera, ingeniería en reverso en el chat. Esa historia la cuento yo en el blog, pero ahorita la voy a usar de ejemplo porque me ayudó muchísimo esa experiencia. Yo hablé con mi madrina y mi madrina me dijo, ajá, pero es que él de repente empezó a manejar así. Le digo, no, él siempre ha manejado así. Entonces me dice, entonces el problema no es él. O sea, el problema es algo que te está pasando a ti. Le digo, sí, pero es que no sé. Gracias, Jenny. Fíjense, ahí está en el chat, es un post que se llama Adivina de incomodidades en ingeniería en reverso. Entonces, mi madre me dice, no, evidentemente él no es el problema, algo te está pasando a ti, vamos a hacer ingeniería en reverso. Yo ese concepto no lo conocía, eso me lo enseñó mi madrina de comedores. Empieza cuando te sientas reactiva, que quieres controlar la forma como él maneja, en lugar de decirle nada a él, confía que él siempre ha manejado así, ustedes están vivos y sanos y salvos, que ese no es el problema, y mira dentro de ti, ¿qué te está pasando? ¿Qué estás pensando? Entonces, bueno, yo empecé a hacer empecé a usar el método y de repente me di cuenta que lo que me causaba esa sensación de estar en peligro era que mi esposo estaba frunciendo el ceño, que él estaba manejando así. Entonces, bueno, eso duró varias semanas porque nosotros no andamos todo el tiempo juntos en el carro y entonces mientras yo observaba la cosa y le hacía mi inventario, lo compartía con mi madrina. Cuando mi madrina me dice, ah, qué interesante, es el gesto de él lo que te detona. Me dice, ¿y qué significa ese gesto para ti? Le digo, no sé, pero lo veo como molesto. Me dice, ah, entonces es histórico, entonces es algo que te causa que te sientas en peligro porque la persona tiene el gesto de que está molesto. O sea, tú no puedes aceptar que otra persona esté molesta, eso te amenaza. Yo, bueno, la verdad es que sí, la verdad es que sí. A mí es una de las cosas que más me ha costado en recuperación, aceptar que los demás tengan los sentimientos que tengan sin sentirme amenazada, sin apropiármelo. Entonces, ella me dijo, ¿y tú le has preguntado a él por qué está manejando así? Le digo, no, bueno, eso es lo siguiente, pregúntale. Volvió a ocurrir la situación, íbamos en el carro, mi esposo frunce el ceño, va manejando. Yo le digo, mi amor, ¿por qué frunces el ceño? Ahora, saquen la cuenta, yo soy venezolana, el inglés no es mi lengua nativa, él es americano, el inglés es su lengua nativa. Yo aprendí inglés después de los 40. El inglés no es digamos, no es el instrumento de comunicación en donde yo me siento más cómoda. En ese entonces yo no sabía cómo se dice fruncir el ceño. Él va manejando y yo le digo, mi amor, ¿por qué vas así? Entonces me dice, es que no sé qué me estás diciendo. Le digo, bueno, que te ves como molesto. ¿Molesto yo? No. Le digo, entonces, bueno, por fin le hice entender que lo que quería decir era fruncir el ceño. Se dice, frowning, se dice en inglés. ¿Por qué vas frunciendo el ceño? Y me dice, no, yo no voy frunciendo el ceño. Le digo, sí, tienes días que cuando vamos en el carro pones mala cara, vas frunciendo el ceño. Y él se queda pensando y me dice, ah, es que se me perdieron los lentes de sol. Es que no te había contado que los lentes de sol se me perdieron. Y entonces, claro, cuando voy manejando el sol me molesta y por eso frunzo el ceño. Ese para mí es un cuento que ilustra perfectamente algo que yo creo que es cierto para mí, y sé que no estoy sola en eso, con los codependientes, es sobre nuestros superpoderes.
yo creo que tenemos superpoderes, y de verdad lo creo, no lo digo con ironía, tenemos superpoderes de percibir la incomodidad ajena, ¿verdad? Si otra persona se siente mal, si otra persona... Yo me he dado cuenta de la incomodidad más de lo que él se había dado cuenta, porque si él estuviera verdaderamente incómodo, hubiera buscado unos lentes de sol, ¿verdad? Él estaba ligeramente incómodo. Y eso a mí me había afectado mucho más de lo que lo afectaba a él. El problema de nuestros superpoderes adivinatorios, de esos superpoderes de percibir esa incomodidad ajena, es que va aparejado con una incapacidad muy drástica para interpretar los hechos. Y generalmente creemos que es sobre nosotros. Entonces, bueno, estoy aquí ya en la raya con el tiempo, pero no quiero dejar de presentarles los sentimientos de autoconciencia. Hay 4 sentimientos que son muy importantes para nosotros, porque nos hacen pensar, si pueden ver los sentimientos de autoconciencia, son 4. Esto es de Brené Brown. Cuando vuelvo yo a la charla les pongo el nombre de Brené Brown. Ella habla y ella lo toma de otros autores y lo reinterpreta. Y yo lo versiono para la codependencia. Ella habla de la vergüenza, que se entiende como bochorno en algunos dialectos del venezolano, o en español venezolano decimos pena, a nosotros nos da pena. Para los españoles decir que les da pena es que les da tristeza. Para nosotros es pena. Pero esa vergüenza, ¿en qué consiste esa vergüenza? En, un, en una experiencia embarazosa, ligeramente incómoda. Por ejemplo, uno siente pena o vergüenza, bochorno, si uno se va a tomar un café y se lo echa encima, por ejemplo. Algo de café, se mancha la ropa con café. Ah, es incómodo, o sea, se siente uno así como, ahora pon tú que no puedas ir a la casa a cambiarte, ahora voy a pasar el día con la camisa manchada. Bueno, es incómodo, se siente algo de vergüenza. La culpa, en cambio, es cuando yo he hecho algo que no es consono con mis valores. Y entonces me siento mal por eso, me siento culpable. La culpa no es un sentimiento, aunque es un sentimiento que está en el rango del malestar o de los sentimientos difíciles, no es un sentimiento dañino porque la culpa me indica que yo me estoy desviando de quien quiero ser y me llama a través de ese malestar a rectificar. Por ejemplo, qué sé yo, me quedé hablando por teléfono con una amiga hasta las 2 de la mañana y al día siguiente estoy somnolienta en el trabajo. Entonces me causa culpa porque hice algo que no es beneficioso. Me siento mal, estoy somnolienta, no estoy dando el máximo al que yo me comprometí en mi trabajo y entonces eso me hace que quiera rectificar. En la culpa, según Brené Brown, yo no estoy cuestionando el valor mío como persona, sino mis acciones. Es decir, no es que yo soy una mala persona porque me quedé hablando esta tarde, es que hice algo que no fue lo mejor, no tomé la mejor decisión quedándome hablando esta tarde, y entonces ese malestar me lleva a que rectifique. La humillación ocurre cuando hay maltrato, cuando otra persona me trata mal de una manera que yo identifico que yo no merezco. Por ejemplo, si alguien me grita, si alguien me, me insulta o hace, de alguna manera hace algo que me conecte con un maltrato, ¿verdad? Pero en la humillación yo tengo conciencia de que yo no merezco ese maltrato. Y entonces, aunque puede ser un sentimiento muy difícil, la humillación, hay una diferenciación, o sea, tengo frustración, tengo rabia, tengo humillación porque esta persona me maltrató, pero yo no soy la del problema, esta persona me maltrató, yo no merezco que me hagan eso, ¿verdad? La vergüenza tóxica, que es la que experimentamos muchos codependientes como casi que el sentimiento por defecto, es culpa y humillación que me merezco, con la idea que me la merezco. O sea, lo que está, es una experiencia absolutamente dolorosa, es una experiencia, Melody Beattie lo llama el dolor más doloroso que existe, que es el dolor de ser mí, porque, de ser yo, porque, estoy medio hablando en inglés y en español, el dolor de ser yo. Ella dice, en la vergüenza tóxica yo siento el malestar de la culpa con
el dolor de la humillación, pero hay algo dentro de mí que cree que yo me lo merezco. Es el único sentimiento que los investigadores no han descubierto cuál es su función de sobrevivencia. Sin embargo, por ejemplo, en personas que han sufrido de abuso infantil, y yo creo que muchos de nosotros nos podemos identificar en algún nivel dentro de esa escala de haber recibido abuso infantil, sea por negligencia o sea por abuso físico, sexual, emocional o espiritual, el niño generalmente absorbe la vergüenza del adulto que está abusando. Los seres humanos no estamos hechos para maltratarnos los unos a los otros. Entonces, cuando maltratamos a otra persona, aunque no nos, es inevitable que sintamos vergüenza, vergüenza tóxica, esa. Entonces, el niño pequeño generalmente cuando es abusado absorbe la vergüenza de su perpetrador, absorbe la vergüenza de su abusador. Esa es una de las explicaciones que se ha dado a la existencia de ese sentimiento. La vergüenza tóxica generalmente nos lleva a usar, a consumir, es decir, la vergüenza tóxica está en la base de las adicciones, del suicidio, de la autodestrucción, de todo lo que es autodestructivo, ¿no? Y bueno, y luego está el duelo, que el duelo no es un sentimiento, el duelo es una experiencia compleja, una experiencia que se compone de etapas y de muchas conjunciones de sentimientos contradictorios. Y quizás hablemos de eso un poquito durante el periodo de preguntas, porque quiero llegar a la escala de los sentimientos. Entonces tenemos los sentimientos más elevados, las dos primeras barras de arriba. Ok, déjenme explicar el origen de esto. Los sentimientos son muchísimos. Brené Brown comenzó con la idea de que eran relativamente alrededor de 30 y cuando hizo su investigación y publicó por fin una rueda con los sentimientos, son cerca de 117, los que ella identifica como sentimientos básicos. Uno de los problemas que yo veo con los sentimientos es que se confunden con otros conceptos como los defectos de carácter. Por ejemplo, me siento egoísta. Es un sentimiento, pero también es un defecto de carácter. O con experiencias que no provienen de mí, como la humillación. O sea, alguien me maltrata y yo experimento humillación. Entonces, al final, la conclusión, yo estoy escribiendo un libro de autocrianza, que por cierto, hoy teníamos la expectativa que íbamos a lanzar el diario de autocrianza, pero no se dio. Ya les avisaré, les invitaré para la fiesta de lanzamiento del diario. Pero en el librito que estoy escribiendo de la autocrianza, yo toco el tema de los sentimientos, porque es algo que en los hogares amorosos y saludables debería haber una alfabetización sentimental y una aceptación de la experiencia ajena. O sea, si el niño tiene rabia, si tiene miedo, tiene miedo. O sea, los adultos generalmente tratamos de cambiar la experiencia del niño, ¿verdad? Sin aceptarla, sin elaborarla, sin... Entonces, ahora que estamos en recuperación, es nuestra responsabilidad, ese niño interno, guiarlo a que elabore esas experiencias que están inmaduras allí, ¿verdad? De aceptar esos sentimientos, de tener un vocabulario para hablar de ellos, etc. Entonces, bueno, la historia de nombrar los sentimientos resulta una tarea no tanto imposible como improductiva, porque al final son tantos que todo puede ser un sentimiento. O sea, me siento manipulada o me siento apurada o me siento qué sé yo. Entonces, hay una señora que se llama Abraham Hicks, que ella hace literatura ella no está traducida al español. Y yo no conozco su literatura directamente, yo la conozco a través de una autora que yo sigo que se llama Gaby Bernstein. Es decir, yo he leído muy poquitas cosas de Abraham Hicks porque es muy densa, me resulta complicada. Pero ella tiene una escala de sentimientos. Y la razón por la que estoy presentando esto, y con esto voy a redondear la presentación para que entremos directamente en preguntas, aunque se me quedó como el 40% de las cosas que tenía planeada decir hoy, pero bueno. Abraham Hicks propone que los sentimientos, al ser energía, tienen una vibración diferente, ¿verdad? Entonces, la vibración de los sentimientos que están más altos en la escala
producen bienestar. Y la vibración de los sentimientos que están más bajos en la escala producen malestar. Como uno quiere sentirse bien, y eso es discutible, ya volveremos a eso, porque no todos quienes estamos en recuperación, nuestro objetivo es sentirnos bien. Para muchos, sentirnos bien puede ser tremendamente amenazador, pero eso es tema de otra charla. De momento, supongamos que nos queremos sentir bien y que ese es el objetivo. Esta señora Abraham Hicks, ella propone que cuando estamos en una vibración baja, como por ejemplo nos sentimos deprimidos, fuera de control, ansiosos, o sentimos odio, pesimismo, etcétera, es imposible pasar de esa vibración a una vibración más alta como la de la esperanza o sentirse valiente o estar interesado, ¿verdad? Entonces ella dice que cualquier movimiento en la escala, en la medida en que uno tiene conciencia de ella, de la escala, uno puede decir, ok, pasé de sentirme vengativo y ahora estoy aburrida. Ah, bueno, subí en la escala, porque el aburrimiento está más alto que la venganza en la escala. Esta escala no es la de ella, esta escala es la mía, es la que yo propongo. Y yo les propongo a ustedes, y con esto quiero cerrar, que cada quien haga su propia escala, porque yo creo que tiene elementos culturales y personales muy importantes, y que no todos los sentimientos, o sea, lo que es, esto es cierto para mí, esto puede ser diferente para Margarita, puede ser diferente para Diana, puede ser diferente para Gracie, para Jenny, para cualquiera de ustedes. Puede ser diferente. Entonces, parte de esa autocrianza supone, ok, yo tengo estos bloquecitos, ¿verdad? Yo voy a construir mi propia escala a ver en dónde me siento yo que esto está por encima de esto y esto está por encima de esto. Y cuando yo esté en un estado en el que, por ejemplo, en que siento envidia o que siento celos, ¿cómo puedo yo, con la ayuda de mi programa y de mi poder superior, propiciar actividades que me conduzcan a elevarme, a ir más arriba en la escala? No quiero dejar de mencionar que las dos primeras barras, la roja y este color que no me acuerdo cómo se dice, son una experiencia espiritual. Es decir, cuando yo puedo experimentar amor incondicional, es porque estoy conectada a mi poder superior. Y cuando me siento amada sin límites, aceptada incondicionalmente y protegida a toda prueba, es porque estoy experimentando a mi poder superior. O sea, las dos primeras barras para mí son experiencias espirituales y solamente las puede producir, a veces a través de personas, a veces a través de circunstancias, solamente las puede proporcionar mi poder superior. Entonces, ya todo lo demás, la aceptación, el entusiasmo, la esperanza, el sentirme valiente, interesada, sorprendida, el practicar autocompasión y sentir la autocompasión, etcétera, ya todo eso forma parte de mi experiencia humana, ¿verdad? Y de las circunstancias que tengo que navegar en la vida en términos de la vida. Pero ese amor incondicional y esa aceptación y esa protección y esa conexión forma parte del contacto consciente, que es finalmente el objetivo tras el que estamos nosotros en los programas de 12 pasos con el trabajo la reprogramación que nos proponen los 12 pasos. Y con esto concluyo esta parte de la presentación. Gracias, Maru. Gracias. Bueno, sí, los invitamos a cualquier duda, pregunta que tengan, por favor, pueden o formularla por el chat o pueden abrir su micrófono y hacernos saber. Bien, gracias Maru por el espacio, por la charla. Gracias, Jenny. Yo quería nada más contar una experiencia mía con respecto a esto que estamos hablando, que me fue sucediendo a través de la charla, ¿no? Ajá. Rápidamente. Yo llego a Coda con una crisis existencial y con muchos cambios en mi vida. Y con duelos, ¿no? Duelos que hacer también. Bueno, uno de esos duelos es haber perdido un rol
profesional y muy valorado por la sociedad y muy por mi familia. Entonces, por una depresión, y bueno, todo eso requirió hacer el inicio de unos trámites laborales también para yo cuidarme, ¿no? Ahora, cuando yo te escuché, Maru, el cuento de la víbora, yo a veces, puede ser el efecto del duelo, ¿no? Que como uno quisiera que esas creencias que están muy internas, si se pueden modificar, eh, a veces está esa necesidad de volver al pasado y volver a los roles que uno tuvo para escapar del dolor, digamos, ¿no? Digo, si puedo cambiar las creencias, entonces capaz que no es tan duro lo que me está pasando y puedo volver atrás, ¿no? Y, y volver a ese rol que a todos les gusta, a muchos, a todos en general. Yo no lo sé, yo me siento bien, pero... O la creencia la puedo usar para aceptar mi realidad de hoy y decir, aunque a muchos no les guste mi situación laboral o situación de salud, eh, ni a mi adolescente con sus sueños, que también está muy dolido, ¿no? Yo puedo ver modificar estas creencias para aceptar mi realidad de hoy y, o también por escapar y seguir insistiendo en ese rol que perdí, ¿no? Porque vos me das la libertad para yo decir, bueno, entonces tengo una libertad de poder modificar mis creencias. Entonces, para ahí se cuela el escape del dolor, ¿no? De decir, qué lindo poder recuperar lo que perdí. O decir, no, para, aceptemos la realidad, lo que soy hoy, lo que me toca, lo que siento y mi recuperación. Tengo estos duelos. Seguiré las etapas, aunque duele y moleste, pero sin volver a los patrones adictivos, ¿no? A los patrones. Bueno, eso es lo que quería compartir. Gracias. Gracias, Federico. Solamente un breve comentario, no, tú no pediste ningún comentario, pero me pareció muy linda la historia tuya para reafirmar lo que ha sido cierto en mi propia historia, que los pasos pueden transformar lo que sea. O sea, los pasos son los pasos de los 12 pasos son una técnica en la que me reconecto con el amor incondicional. Y una vez que estoy reconectada con ese amor incondicional de mi poder superior que yo llamo Dios, entonces tengo la claridad para hacer lo que tenga que hacer y para vivir lo que tenga que vivir, por muy difícil que sea. O sea, el programa nos promete una vida de facilidad y de pétalos, ¿no? El programa lo que nos promete es esa reconexión. Y una vez que estoy reconectado, todo es posible, ¿no? Y Dios trabaja en el territorio de lo que yo no sé, que yo no sé. Yo a mi poder superior hoy en día lo llamo Dios porque la simplicidad se ha vuelto un valor, aunque no tiene nada que ver con el Dios con el que yo llegué al programa. Eh, pero Dios trabaja en el territorio de lo que yo no sé, que yo no sé. Entonces, si yo le pido a Dios, le digo, Dios, hazme que yo acepte esta situación, o hazme que yo recupere la situación que yo tenía, o hazme, o sea, si yo le digo, yo se lo hago, yo por supuesto que yo lo hago y le digo a Dios qué hacer todo el tiempo. Y el poder superior que yo tengo, eso no le importa que yo haga eso. Siempre que al final yo diga que se haga tu voluntad y no la mía. Porque yo en esa reconexión he descubierto este poder superior que es infinito, que es amoroso, que es creativo y que trabaja en el territorio de lo que yo no sé, que yo no sé. Entonces yo ni siquiera le puedo pedir lo mejor, porque yo no sé qué es eso mejor, pero sí confío en que mi poder superior lo sabe. Y sé que el programa funciona como funciona el yoga. Funciona cuando uno lo trabaja. No, uno no tiene que creer que va a funcionar, pero si uno no lo trabaja, no funciona. Gracias, Federico, por tu compartir. Gracias, Maru. Gracias, Maru. Sandra. La pregunta era, había unos tipos de emociones y uno de esos tipos era una emoción mezclada. Y es algo que en mi experiencia me genera mucha confusión y a veces puede ser la mezcla de emociones
puede ser tan difícil como el contenido de la emoción. Esa es una. Y la otra que dijo que, a ver si podría decir un poquito más de eso y de, en esta escala de sentimientos y de buscar experiencias o cosas que nos cambien de un lugar a otro. Una vez estaba en terapia y una psicóloga me decía que deja de tratar de cambiar los sentimientos y de que deje de tratar de cambiar las experiencias porque estaba llegando a un lugar de control, de tratar de controlar lo que yo misma estaba sintiendo, y eso siempre me confundió eso. ¿Hasta qué punto uno es self-care y de dónde pasa la línea y se vuelve controlling con uno mismo? Gracias, Sandra. Interesantísimas tus preguntas y me permiten hablar un poquito de unas cosas de las que quería hablar. Bueno, primero respecto a los sentimientos mezclados, yo creo que esa conexión nuevamente con el poder superior es lo que me da claridad cuando necesito claridad. Yo soy una persona intensa y complicada. Yo quisiera ser simple y ligera, pero no soy intensa y complicada, ¿verdad? O he sido hasta ahora. Entonces, en esa búsqueda, y ya te digo, el conocimiento se puede volver para mí un poder superior en un pestañear, ¿verdad? Yo tengo que estar atenta a no estar adorando el conocimiento. Entonces, ¿dónde está el balance entre conocer mi experiencia sentimental, tener un vocabulario para hablar de ella, poder compartir con ella, con otros compañeros en recuperación, y que mi experiencia sea de utilidad para otros, así como la experiencia de otros es de utilidad para mí? Bueno, eso tiene que venir completamente de la mano de mi poder superior. Esa claridad tiene que venir absolutamente de la mano de mi poder superior. Entonces, la relación, eh, eh, a mí siempre me gusta mucho la fórmula del quinto paso. El quinto paso dice: admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otras personas la naturaleza exacta de nuestros errores. Entonces, eso se aplica para lo que sea. Yo primero admito ante Dios, ante mí misma, y quizás como un efecto secundario, si es necesario, ante otras personas, la naturaleza exacta de mis sentimientos, ¿verdad? Yo no puedo estar hablando de mis sentimientos, yo no sé cómo sea para otras personas, pero para mí esa conversación es con Dios, ¿no? En cuanto a, porque si no, lo que termina pasando, y eso se conecta con tu segunda pregunta, Sandra, es que yo me vuelvo mi propia terapista. Y entonces digo, estoy sintiendo tal cosa y en mi escala eso está en una vibración baja, yo quiero ir a la vibración alta y no sé qué. Y yo soy un desastre como terapista de mí misma. Tengo muy poca eficacia, no funciona, no. Entonces, la manera de simplificar el proceso para mí, y estoy de acuerdo con tu terapista, es decir, los sentimientos son energías. Una vez que vinieron porque hubo una percepción y un pensamiento. Entonces, ¿qué me ha enseñado la meditación a mí? La meditación me ha enseñado a volverme testigo de mis pensamientos, no esclava de ellos. Cuando yo medito, yo veo mis pensamientos. Un pensamiento muy recurrente es: se me olvidó tal cosa, me tengo que parar. O sea, yo siempre tengo un pensamiento de sabotaje a la meditación, ¿verdad? Que para terminar la meditación, bueno, ya está, es un pensamiento, yo no tengo que hacerle caso a ese pensamiento, yo no soy esclava, no porque pasa por mi cabeza, es mi amo. Entonces, ¿y cómo sé yo eso? Bueno, porque hay un testigo, hay una conciencia que ve esos pensamientos. Ese es mi verdadero ser, el ser que se conecta con el poder superior, el testigo de mis pensamientos. Entonces, cuando yo tengo, como te digo, la historia que conté de las peleas con mi esposo en el carro, eso es un problema. Yo no quiero estar peleando con mi esposo incontroladamente, ¿verdad? O estar sintiendo necesidad de controlar cosas que no necesitan ser controladas. Entonces, gracias a Dios, tengo un programa en el que yo hablo con una persona y mi poder superior me manda el conocimiento que necesito. Es otra conciencia la que me trae ese conocimiento. La conciencia que creó el problema no lo va a resolver. Eso lo dijo Einstein. Entonces yo necesito otra conciencia en este caso, en este ejemplo que les conté del manejo con mi esposo. Esta madrina canalizó la sabiduría de mi poder superior. Bueno, vamos a seguir en reverso. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Es cierto, uno de los adultos de mi infancia, cuando se molestaba,
se volvía sumamente peligroso, violento. Entonces, yo he dejado de decir mi mamá y mi papá para respetar el anonimato a mi mamá y mi papá, y además porque en mi crianza participaron otros adultos. Pero uno de los adultos pues tenía problemas mentales y era muy violento. Entonces, hay algo que se engranó en mí, en mi percepción, que si alguien está molesto es peligroso, me van a meter una cachetada. O sea, eso está ahí como... Ahora, yo no tengo la capacidad de dar claridad a esa herida. Es mi poder superior. Entonces, trabajando el programa, dirigiéndome, ojo, yo soy de las que creen que mi poder superior lo abarca todo. Yo soy de las que creen lo que dice el libro grande, Dios es todo o es nada. Entonces yo no creo que mi terapia sea una cosa aparte de mi programa. Yo creo que mi terapia es una pieza más que se encaja en mi programa. Y mi terapista es un canal más de mi poder superior. Y como lo es mi médico, como lo es mi vecina, como lo son todos los ángeles que Dios manda para que me comuniquen lo que necesito saber para el mayor bien, ¿verdad? Entonces, no sé si eso te contesta, Sandra. Creo que me fui un poco es mi tendencia, mi estilo, irme un poco por los alrededores, pero no sé si te Mucho, contesta. ¿Sí? mucho, muy clarificante. Muchísimas gracias, Maru. Un gusto. Gracias, Sandra. Gracias, Maru. Margarita, ¿quieres participar? Sí, muchas gracias. Hola a todas, soy Margarita. Hola, Margarita, qué gusto verte. Muchísimas gracias, Maru, por la invitación. Híjole, voy a tratar de describir el sentimiento que me está causando esta reunión. Mucha emoción, fíjate que estoy conectando conceptos que tenía un poco perdidos. Te agradezco, más que una pregunta, son mis comentarios al respecto. Fíjate que agradezco mucho, estás haciendo la conexión que siento que necesitaba con este amor que siempre das, porque creo que estás aterrizando en lo espiritual, lo que yo tenía muy intelectualizado. Para mí empiezo la recuperación y ha sido un gran reto, pues primero definir qué son las emociones y los sentimientos, ¿no? Yo ya estaba claro que la emoción es esto esta energía que tú hablas que nos pasa espontánea y automáticamente, y que el sentimiento es cómo interpretar eso. Pero tú me estás dando ahorita, te agradezco, me estás regalando esta manera de que mis pensamientos pueden influir en esos sentimientos, porque yo muchas veces, ahora que estoy contactando en recuperación y a través de los pasos, sobre todo el cuarto paso, voy en el quinto, en este contacto muchas veces no sé qué hacer con lo que siento. No sé qué hacer con cómo manejarlo, porque me hago consciente de ello, pero no sé hacia dónde canalizarlo. Y con este grandísimo tip que me estás dando, de verdad, conectarlo con el quinto paso, saber que el poder superior me puede dar esa habilidad que obviamente no tengo, porque si no, no estaría aquí en un programa de recuperación, si tuviera esa habilidad. Me viene clarísimo la naturaleza, les comento, ya hice mi cuarto paso, me quedé atorada en el quinto porque mi madrina tiene un mes que no me contesta, creo que ya me bateó, no entiendo por qué. Pero fíjate que en esto de ir explorando lo de la vergüenza, la humillación, la culpa y todo esto, también me da mucha guía y siento que estos son los impedimentos, para lo que les comento, ¿no? Entonces realmente me llena de emoción esto que nos estás hoy enseñando y tratando de yo descubrirlo en mí, como bien lo mencionas, ¿no? ¿Cómo puede ser diferente para cada uno? Pues estoy en un momento de epifanía y de hallazgo y lo agradezco muchísimo. Gracias, Mara. Gracias a tu poder superior, gracias a la sabiduría del programa y a todo porque mira, con todo el conocimiento que yo pude reunir y con todos los títulos que yo pude obtener y todo, yo no encontraba una solución para cómo saber vivir. Yo la solución para cómo saber vivir la encontré en los programas de 12 pasos, en esa reprogramación que me invita a reconectarme a lo que funciona. Y lo que funciona es la reconexión con el poder superior. Esa experiencia, en estos días escuchaba una charla que decían, y si me obsesiono con el poder superior, y yo digo, yo que he sido una de las personas más obsesivas, esto ha sido uno de los tormentos más terribles de mi codependencia, y yo estoy libre de obsesión desde el 2012, gracias al programa. Y el poder superior es la única experiencia que me acompaña todo el tiempo sin obsesionarme. Es una cosa muy difícil de explicar. Pero está conmigo y no me obsesiona. Está conmigo y soy libre. Está conmigo y puedo estar presente, ¿no? Entonces, es una experiencia que alguien dijo en una ocasión,
en una conversación que teníamos en el programa, decía, bueno, es que uno no puede estar conectado con el poder superior todo el tiempo. Yo decía, no, evidentemente ese no es el caso, yo no conozco a nadie que le pase eso, pero esa es la meta. Y en mi caso, yo puedo decir hoy, y lo digo con mucha humildad, yo no estoy conectada todo el día con el poder superior, pero todos los días yo me conecto, aunque sea un cachito, con mi poder superior, todos los días. Y eso hace que digamos, los autocuidados a los que me invita mi recuperación, que pasan la práctica del 10º paso, que es el inventario diario, las prácticas del 11º paso, que son la oración y la meditación, la práctica del 12º paso, que es el servicio, se vuelvan, que valgan la pena, que valgan la pena completamente, por esa experiencia que yo no puedo manufacturar o predecir o controlar y que ocurre, pero que es más probable que ocurra cuando yo estoy trabajando mi paso, que estoy trabajando el programa con consistencia, que estoy trabajando los pasos con consistencia, no como una... Yo hace poco tuve una experiencia muy bonita con una hijada que ella es muy autoexigente. Y entonces empezamos a trabajar el inventario y yo le preguntaba, cuando ella me decía, ajá, pero ¿qué te dijo tu poder superior? ¿Pero qué interpretas tú que quiere tu poder superior de ti? ¿Pero qué? Y empezamos el diálogo de esa manera. Y fue un cambio copernicano en la recuperación de ella. Ella me dice, Maru, pero es que ahora yo veo el inventario diario como darme una ducha. Es algo que es para mí, que es sabroso, que es bueno, que es constructivo. No es otra tarea más. O sea, cuando mi recuperación se vuelve otra cosa más de la larga lista de cosas que tengo que hacer. No estoy en recuperación realmente, ¿no? Digamos, mi meta es ir hacia esa parte, hacia ese gozo, ¿no? Yo creo que los autocuidados son servicio, porque cuando uno se está cuidando, uno está presentando al mundo la mejor versión de sí mismo. Y es útil, o sea, ¿cuántas veces no hacemos mucho mejor cuando descansamos, nos hidratamos, comemos balanceadamente, nos movemos? Y les quería mostrar esto, a ver si esto me deja. Los sentimientos se procesan mejor con movimiento. Entonces, volviendo un poquito a la pregunta anterior, parte de los sentimientos tiene que ver con vivirlos, con experimentarlos, no salir corriendo y decir yo no voy a experimentar esto. El viernes pasado yo recibí unos audios de un familiar muy, muy querido con quien me he dado cuenta que tengo una relación de enredo, de enmeshment, de ese que no está completamente sanada y que la vida me está invitando con esa inconveniencia que tiene la vida a sanar. Y yo decía, ay, no, antes de la charla de los sentimientos, yo no quiero sentir esto. Pero los sentimientos como energía que son no se evaporan, se transforman, ¿verdad? Entonces, una vez que yo siento, en el caso, en esta comunicación con el familiar, yo me sentí maltratada. Me sentí maltratada porque la persona utilizó palabras, insultos, ¿no? Se metió con mi programa y la verdad es que el que se mete con mi programa me maltrata. Entonces, desde que está con esos 12 pasos, estás pasada de ridícula. Ajá. Eso para mí yo lo viví como una experiencia de humillación. En parte, ¿por qué? En parte porque no tengo límites saludables con esa persona. Entonces, es una invitación que me está haciendo la vida, una invitación amorosa que me está haciendo la vida para que yo mejore esa relación, porque esta persona es importante para mí, es importante en mi vida. Entonces, y yo no puedo hacer nada respecto a lo que ella hace. Lo que ella hace habla de ella, no habla de mí. Aunque ella me esté definiendo a mí, lo que ella hace y dice, la define a ella. Lo que me define a mí es lo que hago y digo yo, lo que pienso yo, lo que siento yo, eso es lo que me define. Entonces, en principio, encajar la experiencia, por inconveniente o difícil que yo la encuentre, generalmente cuando tenemos esas experiencias de crecimiento no nos gusta. El tiempo siempre es inconveniente. Yo decía, pero justo me va a pasar esto con esta persona justo antes de la charla, porque fíjense, esa imagen que les acabo de mostrar es un diario que va a salir, debió haber salido hoy, nuestro plan era que se publicara en Amazon Kindle hoy. Esa imagen es del diario de autocrianza, en el que
en el que planteamos algunas ideas de sentimientos, ¿no? Y yo decía, ¡ay! Estoy escribiendo sobre eso, estoy por publicar un libro, y ahora se me aparece esta piedra con esta persona, este tropiezo con esta persona. Bueno, la vida es así de inconveniente, la vida en términos de la vida. Yo no soy quien le va a decir a la vida, ponme estas dificultades en estos momentos en que tengo tiempo, en que tengo... No, eso es importante. Y yo sé que si yo veo esa experiencia con los pasos, eso se va a transformar y va a haber un crecimiento y nuestra relación va a mejorar. Como ha mejorado mi relación con otras personas difíciles de mi vida, quienes no han cambiado ellas, pero yo he cambiado. Yo he dejado de condenar. Yo he dejado de juzgar a esa persona. Y al mismo tiempo puedo dejar de condenar y juzgar a la persona porque tengo límites saludables. Si la persona se pone intensa y me empieza a decir cosas maltratadoras, le digo, ¿sabes qué? Me tengo que ir ahorita, te llamo después. Corto la llamada. Y lo más difícil de hacer eso no es cortar la llamada, es no quedarse condenando a la persona. Eso es lo más difícil. Eso es lo que es verdaderamente más difícil. Es decir, ella tiene su poder superior, ella está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. Su maltrato habla de su dolor, no del mío. Cuando una persona te maltrata es porque está en dolor. Eso no significa que yo lo justifique o lo permita, pero me ayuda a no agarrármelo para mí. Eso no es mío. Se dice fácil, como dice mi padrino, se dice fácil, otra cosa muy diferente es hacerla, ¿no? ¿Qué es lo que he aprendido en recuperación? Que con movimiento los sentimientos se procesan mejor. Entonces, lo más seguro es que cuando yo termine esta presentación aquí, me voy a ir a caminar o voy a hacer un poco de yoga, y voy a aceptar que mi poder superior tiene un mejor plan, que si el libro no salió hoy para, 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 eh, para esta charla, igualito va a salir, igualito les vamos a mandar las invitaciones para la fiesta que hagamos cuando hagamos el bautizo del libro y yo en este punto tengo una confianza en mi poder superior que él planifica las cosas de una manera mejor que la mía. Y aunque hay una niñita que está, yo quería que fuera así, hay un adulto dentro de mí, ese adulto que practica la autocrianza que dice, ya, yo sé, mi amor, yo sé, pero acuérdate que siempre nos sale mejor cuando le atendemos al jefe. Yo llamo a mi poder superior Dios o el jefe. El jefe sabe su negocio, hagamos así. Gracias, Margarita, por la participación. Gracias, Maru. Diana está pendiente y le corresponde el turno. Diana, adelante. Muchísimas gracias, Jenny, por el servicio. Hola, buenos días, tardes, no sé muy bien la hora. Muchas gracias, Maru, por este espacio. Mi nombre es Diana, codependiente de recuperación. He llegado un poco tarde, disculparme, pero no conseguía entrar y ha sido mi poder superior porque mi mente estaba descartando todo el rato el hacerlo de una forma y de repente he entrado, o sea, ha sido como muy de poder superior. Referente a los sentimientos, yo tengo ahí un poco como de conflicto, ¿no? Porque sí es verdad que soy una persona bastante de sentir, pero es cierto que me incomodan los sentimientos, o sea, soy rígida con ellos, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Has compartido, Maru, sobre la vergüenza de PC que era tóxica y has compartido que el niño que ha recibido algún tipo de abuso, lo he puesto aquí, como que coge esa vergüenza del abusador. Yo vamos, no lo sé bien porque es algo que además lo he llevado con mucha, como una losa, ¿no? Porque yo como que a veces me he visto como que yo no estaba bien. Es que yo desde muy pequeña, yo a mi madre pues tenía problemas de adicción y veía como que ella tenía como esa carga, una carga, ¿no? Como una sensación de carga. Y durante toda mi vida, yo muchas veces he sentido como si parte de mi madre la llevase yo dentro. Una sensación muy curiosa, ¿no? Y no sé, quería un poco si podías, no sé, explicarlo un poco o
bueno, decir un poquito más sobre eso, te lo agradecería, porque es el coger esa parte de la persona que te hace ese daño, pues estaría muy agradecida. Y nada, muchas gracias a todos, a todas compañeras. Gracias, Diana, qué bueno que pudiste entrar. Mira, sí, muchos de nosotros, yo no conozco a nadie que haya tenido una infancia perfecta. Yo creo que eso no forma parte de la experiencia humana. En alguna medida, y por las maneras como está estructurada la sociedad, pues como estamos estructurados con padres ocupados, con padres preocupados por el mantenimiento y las finanzas y por la vida, pues por las cosas. Muchas veces no son capaces de satisfacer nuestras necesidades emocionales, espirituales, físicas. Cuando los cuidadores no son capaces de satisfacer las necesidades del niño, la forma de abuso se llama negligencia, ¿verdad? Muchos de nuestros, cuando hemos sido abusados por negligencia, es algo muy confuso. Yo he tenido ahijadas que, por ejemplo, están muy enfermitas pues, de codependencia y dicen, pero Maru, es que yo no entiendo, porque yo vivo en una familia, en una buena familia, con padres amorosos, y yo no entiendo. Porque identificar la negligencia cuando los padres son amorosos y aún así no pueden satisfacer tus necesidades espirituales, emocionales y físicas, etcétera, es difícil, ¿no? Es todavía más confuso. A veces con padres que están enfermos, visiblemente enfermos, como en el caso que tú estás contando, con una madre adicta, en otros casos con una madre o un padre que tiene una enfermedad mental, etcétera. O sea, son situaciones difíciles, ¿no? Pero en el caso particular, cuando el adulto directamente abusa al niño físicamente, mental, sexual o emocionalmente o espiritualmente, o sea, abuso físico, lo golpea, por ejemplo, abuso emocional, si quieres llorar te voy a dar razones para que llores. Yo creo que eso es algo, es cultural, abuso cultural, ¿no? Eso creo que forma parte del folclore en Latinoamérica, ¿no? Que lo hemos escuchado de muchos padres. No, tú quieres llorar, te voy a dar razones para que llores. O sea, como si mi tristeza, mis sentimientos, la expresión de mis sentimientos no es válida. Y de allí, bueno, hacia arriba y hacia abajo, pues en intensidad, cosas menos intensas, cosas mucho más intensas. Abuso sexual, cualquier cosa que implique la sexualización del niño, sea porque el niño sea físicamente violado o incluso cuando los padres, por ejemplo, no tienen límites saludables y el niño participa de actividades sexualizadas, tanto como ver una película, pues, en la que hayan escenas sexuales o pornografía, ese tipo o que haya materiales pornográficos al alcance del niño en una etapa en la que el niño no tiene la fortaleza para ser sexualizado, ¿verdad? La sexualidad es un componente tan intenso de nuestra humanidad que requiere madurez. Y eso es para todas las especies. Todas las especies se sexualizan en un momento de madurez. Entonces, cuando el niño se sexualiza muy temprano, es abuso sexual. Y abuso espiritual cuando los padres no tienen una conexión consistente, coherente, amorosa con su poder superior, con su espiritualidad, y si no la tienen, no la pueden dar. Entonces, por ejemplo, bueno, mi mamá, voy a echar cuento, mi mamá, ella se la pasaba muy, muy brava con Dios. Yo crecí viendo a mi mamá fúrica con Dios. Y ella no quería hacerme daño con eso, era su experiencia. Mi mamá es huérfana y pasó mucho trabajo. Entonces ella tenía muchísimas razones para estar brava con Dios, ¿verdad? Porque ella no podía reconocer que su orfandad y las cosas que ella vivió no fueron el resultado de la negligencia de Dios, como muchos de nosotros terminamos concluyendo antes de encontrar al verdadero poder superior en recuperación, ¿no? Entonces, bueno, Diana, cuando una persona activamente le hace daño a un niño, está yendo contra la especie. Tenemos fuerzas instintivas muy, muy fuertes que nos llaman a proteger a los débiles y a los inmaduros, ¿no? Es algo, o sea, es una cosa de la sobrevivencia, de la naturaleza, o sea,
los pequeñitos, los indefensos, los protegemos. Cuando no hacemos eso, estamos yendo contra nuestra naturaleza, contra las fuerzas que nos crearon. Y generalmente es el resultado de estar muy enfermos, ¿verdad? Muchos abusadores fueron abusados. Es una manera compulsiva de vivir el dolor de su propio abuso. Entonces, cuando una persona abusa a un niño, un adulto abusa a un niño, está en vergüenza tóxica, está en la compulsión. Y el niño, como es inmaduro y no tiene límites saludables, absorbe esa vergüenza y forma parte de sí mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Los pasos, esta es la manera como yo se la presento a las personas que amadrino. Yo cuando estaba chiquita me dieron una hojilla, me cortaron la mano. ¿Yo qué hice? La apreté. Yo crecí toda la vida con esa hojilla en la mano. Y le daba y le daba y le daba y la mano me sangra y me duele, me sangra y me duele. Y yo digo, no entiendo. Ahora soy un adulto. ¿Qué es lo que me invita al programa? El programa me dice, mi amor, abre la mano para que tu poder superior tome esa hojilla y te la quite. O sea, es el poder superior el que me puede ayudar a que yo abra la mano y me quiten eso. Y ya, porque eso ya no está pasando. El que me cortó y me puso la hojilla en la mano ya no está allí conmigo. Soy yo, ahora es mi mente que está enferma porque fue abusada, es mi mente la que produce el dolor. Y esa cirugía, esa transformación, solamente la puede ocasionar, la puede el poder superior. Tiene que ser un poder superior el que haga esa cirugía de que me permita abrir la mano y soltar esa hojilla y decir, ya eso no me pertenece, eso no es parte de quien yo soy. Y los programas de 12 pasos son tan sabios que ahora esa experiencia, que para mí fue una cruz, se ha transformado en algo que me permite ser útil. Una vez que se ha transformado, una vez que yo he perdonado, una vez que yo me he liberado de ese instrumento que me cortaba la mano, entonces ahora yo le puedo enseñar a alguien, mira, yo lo hice, eso se puede. Y puedo ser libre, y puedo ser feliz. Espero que eso te conteste, Diana. Muchísimas gracias, Maru. Sí, por supuesto, muchas gracias. Un gusto. Sonia tenía una preguntita. Sonia. Sí, hola, buenos días o, bueno, buenas tardes, no sé. Aquí buenas noches casi, en España. Bueno, me llamo Sonia y soy comedora compulsiva, codependiente y niña adulta, todo en recuperación. Y me quedé con esa frase que comentaste, que digamos que tú puedes estar en contacto con tu poder superior y sin necesidad, sin obsesión, ¿no? Entonces, a mí me ha venido un compartir, es más bien un compartir que una pregunta, aunque, bueno, también me gustaría saber pues tu sentir respecto a lo que comparto, que yo creo, o sea, yo siento más bien que creer que yo tengo esa relación con el poder espiritual y con el poder superior desde una dimensión espiritual que yo tengo, que es inherente a todo a cualquier ser humano, pero que la sociedad enferma en que estamos como que se olvidó, nos olvidamos, ¿no? Y entonces mi experiencia es que al dejar el consumo, si yo no proceso, si yo no me doy la oportunidad de procesar todo ese sentir, yo no puedo tener acceso, digamos, bien, de manera, ¿cómo diría?, estable o consciente o más o menos, no diré continua, pero digamos una buena relación, sin ponerle etiquetas, digamos una buena relación con mi poder superior, porque como bien salía en la escala, que primero también quiero agradeceros por la reunión, por el servicio y felicitarte por el trabajo
esta escala yo me, me flipé porque además a mi niña le gustan mucho los colores y se quedó ahí con la escala un buen rato. Pero claro, para tener esa conexión, yo necesito como vivir y dejar ir todo lo que está por debajo de la escala. Y desde ahí, cuando yo vivo el sentimiento y lo dejo ir como energía que es, me reconecto con esa dimensión mía, que se alinea con lo que es el poder superior. Por eso me parece súper importante pues que se le dé voz, tal y como estás haciendo tú aquí, con este tema de los sentimientos, ¿no? Porque parece, primero que yo creo que están como incluso mal vistos en algunas ocasiones, como que, ay, no, viva el intelecto y el sentir, como que aunque se habla mucho de la inteligencia de emocional y todo esto, y aún así, y más nosotros que estamos, o yo que estoy en recuperación con todos estos temas y que mi niña está aprendiendo a gestionarse con todos estos sentimientos, pues muy, muy agradecida y muchas gracias. Gracias, Sonia. Bueno, Sonia me da la oportunidad de recordar una cosa que me vino. No la he consultado con Jenny, te vas a enterar ahorita mismo, Jenny. De que me gustaría hacer como enmienda a la dificultad que tuve con la presentación hoy. Y es esto, una enmienda en principio a mí misma, ¿no? Es esto, el contenido de la presentación yo lo voy a poner en un PDF y se lo vamos a mandar por email para que tengan la escala, puedan hacer su propia escala ustedes, su escala personal, que yo creo que es personal, creo que cada quien tiene, y creo que además es dinámica, creo que no es que la haces y esa escala es así para siempre, creo que eso puede ir cambiando, ¿no? Y en ese juego, en ese jugar con esos colores, en esa cosa, como tú dices, Sonia, en esa invitación a mi niña interna, podemos hacerlo. Entonces, me comprometo a mandarles por email en PDF la presentación, que incluye la escala y la imagen esa que compartí de que los sentimientos se procesan mejor con movimiento. O sea, no hay vuelta atrás. Los sentimientos hay que vivirlos. Pero ese vivir no significa que vamos a estar viviendo el sentimiento y alimentando la historia que creó el sentimiento. Eso fue una parte que no llegué a comentar mucho, pero la única manera que un sentimiento permanezca es que esté anclado a una historia. Es decir, si yo creo que Jenny me maltrató y me siento humillada, esa humillación es instantánea, lo siento en el momento, me siento mal y luego esa energía fluye, se mueve, se dirige hacia otro sentimiento, quizás rabia, entonces después quizás impotencia, qué sé yo, y se puede ir moviendo. Si decide, bueno, lo que Jenny hace habla de ella, no de mí, cambia la historia. Porque Jenny está haciendo lo que ella está haciendo, eso no es sobre mí. Entonces, el cambio de historia es importante y el negociar con esas voces codependientes dentro de nuestra cabeza que nos están dando poderes adivinatorios, qué es lo que siente Jenny porque ella hizo eso y qué es lo que yo le voy a contestar y cómo me voy a defender y cómo. Entonces, claro, si me meto yo en esa historia, no hay manera que esa energía vibratoria suba, la energía vibratoria va a seguir bajando. Y si en cambio digo, bueno, qué mal que Jenny me maltrató, yo no lo merezco, pero ella debe estar adolorida, porque si me está maltratando es porque ella está adolorida. O sea, ese es el cambio de perspectiva que me da el programa. No es sobre mí, ella está haciendo lo que ella puede. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Me puedo hacer yoga. Y después de un rato de hacer yoga, un rato de caminar, un rato de nadar, un rato, lo que yo pueda. A veces, si no puedo hacer nada, a veces esto, mire, esto mueve las energías. Esto me lo enseñó la profesora de yoga. Esto, 100 veces. Después de 100 veces, ese sentimiento cambió, se los garantizo. La gratitud es otro gran analgésico. El sentimiento, sin duda, y la apreciación eleva la energía vibratoria de cualquier sentimiento que estemos experimentando. Gracias por tu comentario y tu participación. Sí, gracias, Sonia. Sandra tiene el derecho de palabra ahora. Sí. Muy rapidito porque yo ya pregunté, pero quería agradecer porque hay tantas cosas.
tantas cosas tan buenas que dijo Maru. Veo que están haciendo un recording. Sería excelente si se pudiera escuchar de nuevo, porque no siento que haya tomado notas y es como una indigestión de tantas cosas buenas. Como mucho helado. Pero muchísimas gracias. Mi pregunta inicial, quería decir esto, pero inicial era eso de toxic shame, so probablemente a lo mejor es un tema para otro capítulo, porque ha sido muy, muy clarificante, pero me quedé pensando cómo la vive uno en la codependencia, es la insanidad que uno siente, es la falta de manejamiento, todo eso. Y la última, que los sentimientos se procesan mejor con movimiento toda la vida, eso ha sido una cuestión intuitiva y le agradezco que lo ponga en palabras. También la adivinación, no sé cómo lo dice, pero el poder de adivinar y la mala interpretación, eso me pareció genial, Maru. Muchísimas gracias. Un gusto. Un gusto, Sandra. Mira, estoy poniendo en todo un post de mi blog en el que hay 6 pasos recomendados por Brené Brown para lidiar con la vergüenza tóxica. Como tú dices, eso es un tema para una charla aparte, vergüenza tóxica. Y sobre todo porque creo que los codependientes somos personas que sufrimos de vergüenza tóxica crónica. Pero para como abreboque, para comenzar con el tema, en ese post de humillación y vergüenza tóxica, yo traduzco las 6 recomendaciones que ella da. Es Cintia. Hola, soy Cintia y soy codependiente. Hola, Bueno, Cintia. yo estoy muy, muy alegre de participar. Desde ayer estaba emocionadísima, hasta me equivoqué, creí el día, la fecha, y ahora también me equivoqué con la hora. Yo creía que era la 1 y me metí a la 1, me perdí toda la charla prácticamente. Entonces no sé si habrán explicado lo que quería preguntar, porque yo tenía mucha ilusión de poder que me ayudara la charla a poder identificar mis sentimientos. Me ha ayudado muchísimo a mí el 10º paso, el inventario diario de estar identificando mis miedos, mis sentimientos, pero siento que a veces me quedo corta y no sé lo que estoy sintiendo, no sé cómo hacer. Entonces no sé si es que ya lo dijeron, me lo perdí. Y eso, pues, que me cuesta demasiado y no sé qué hacer con ello. Sorry, gracias. Gracias, Cintia. Eso no es raro en la recuperación, porque hemos pasado la vida tratando de correr los sentimientos en vez de sentarnos con ellos. Y no contamos con una alfabetización sentimental, emocional. Entonces, nuevamente, la meditación, especialmente la meditación silenciosa, me hace volverme testigo de mis pensamientos. Y siempre puedo hacer ingeniería en reverso. Estoy sintiendo, por lo menos si no sé qué es lo que estoy sintiendo, puedo definir si es un malestar o es algo que se siente bien. Generalmente las cosas que se sienten bien no las polemizamos tanto, pero las que se sienten mal son las que llaman nuestra atención, ¿no? Entonces siento un malestar. ¿Qué estaba pensando? Esa ingeniería en reverso es muy importante. Siento un malestar. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué lo detonó? ¿Qué rozó una herida? ¿Cuál es la invitación a sanar aquí? Y nuevamente lo que contesté en una de las, creo que fue a Sandra al principio, yo no me puedo volver mi propia terapeuta. Yo tengo que confiar que en mi poder superior me va a dar la claridad de lo que yo necesito saber cuando yo estoy lista. Entonces, si tú no sientes que tienes esa claridad ahorita, es posiblemente porque no estás lista. ¿Cómo desarrolla uno una relación? Con tiempo. Si yo quiero tener una relación con mi poder superior, tengo que pasar tiempo con mi poder superior. ¿Cómo paso tiempo con mi poder superior? En meditación, en oración y servicio. Programas muy específicos respecto a eso, ¿verdad? La práctica del 10º paso, que es el inventario, es para autoconocimiento. Pero con mi poder superior tengo que pasar tiempo. Si yo quiero tener una amiga, tengo que pasar tiempo con esa amiga. Si quiero tener una buena relación con mi hijo, tengo que dedicarle tiempo. Si quiero tener una buena relación con mi poder superior, tiene que haber tiempo para mi poder superior. Yo muchas veces digo, bueno, no tengo tiempo para nada. ¿Cuánto tiempo paso viendo televisión? La televisión es más importante que mi poder superior. Me deja mejores resultados. No para castigarme o sea, yo no necesito programa para tratarme mal. Eso se me da espontáneo. Es para tratarme mejor, porque cuando estoy con mi poder superior hay tiempo para todo. Esa es una de las indicaciones más claras que yo tengo, que estoy en compañía de mi poder superior. Hay tiempo para todo, para lo que es importante. Puedo priorizar, puedo decir, eso no dio tiempo, no era importante. Puedo soltar, no se pudo publicar el libro hoy, no era para hoy el libro.
haremos una fiesta después con ustedes. Ya tenemos el email que ustedes lo dejaron en la inscripción, los invitaremos y si quieren venir están invitados. O sea, es con tiempo y claridad, Cintia, básicamente. Federico. Sí, yo decirte, Maru, bueno, primero agradecer porque recién, sin querer, resumí mi dolor más grande en pocas palabras y sin derrumbarme, lo cual me hace sentir que estoy muy protegido y que estoy en un lugar donde me siento aceptado y querido. Y me voy con esta sensación de que no tengo que cuestionar tanto la realidad o el curso de mi realidad o de mis procesos, sino tengo que aprender a depender más de mi poder superior y desde ahí dejar que sea lo que tenga que ser, que tendré la fuerza para abordarlo. Gracias. Amén. Amén. Te regalo esta oración, Federico, que la aprendí de esta autora que les hablé, que me presentó a Abraham Hicks. Se llama Gaby Bernstein. Ella dice, fe no es creer que viene ayuda. Fe es saber que la ayuda está en camino. Entonces, esa transformación de la que tú hablas y que me conmueve mucho que la compartas con nosotros, de verdad que me siento muy honrada de estar aquí para presenciarla, está ocurriendo y es hermosa y es rica y vas a poder ayudar a otros con esa transformación. Gracias, Maru. Gracias, Jenny. Bueno, los invito a que por favor me dejen en el chat su correo electrónico para próximas charlas, para próximos eventos, y bueno, para pasarles las informaciones que quedamos pendientes. Bueno, compañeros, si pueden activar sus micrófonos y nos despedimos juntos con la oración de la serenidad, que esa sería una bonita manera de cerrar la sesión. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. Bueno, muchísimas gracias, muy honrada, muy feliz de haberlos visto. Hasta la próxima. Gracias.